Hay una palabra ligada inseparablemente a la Edad Media en España: Reconquista. La clasificación tradicional que los historiadores asignan a este largo periodo en el occidente europeo, Alta Edad Media y Baja Edad Media, tiene en nuestro país connotaciones diferentes. La lucha contra el Islam convierte a la península en un elemento disonante con respecto a otros territorios europeos, y su desarrollo histórico vendrá determinado por esta circunstancia única en el marco sociopolítico occidental. España evoluciona de manera distinta a la de sus vecinos en el continente. La invasión árabe estaba destinada a ser definitiva, y nada hacía pensar que un puñado de rebeldes en las montañas asturianas serían la chispa de un movimiento de autoconciencia cultural que desembocaría en 8 siglos de lucha para reafirmar la identidad perdida. Las características de las dos etapas medievales solo son aplicables en España según qué zonas y en qué momento. Las regiones que el cristianismo va recuperando se incorporan rápido al proceso cultural que se desarrolla en el resto del continente. Son los siglos del Románico y del Camino de Santiago. Sin embargo, los territorios meridionales tendrán que esperar aún a que la Reconquista vaya consolidando su avance, por lo que la influencia internacional apenas tiene eco. No será hasta el siglo XIII cuando los reyes cristianos traspasen por fin la frontera de Sierra Morena y se lancen a la conquista de Andalucía. Para entonces, la Edad Media hace tiempo que ha pasado el Ecuador y está viviendo las últimas décadas de prosperidad y crecimiento demográfico. A partir de ahora y hasta los inicios de la Edad Moderna, Europa entrará en crisis. La conocida como Baja Edad Media, que abarca los 2 últimos siglos, XIV y XV, experimentará un retroceso urbano y un descenso de la población provocado por un empeoramiento climático. Hará en esta ocasión más frío, que afectará a las cosechas y traerá hambre y enfermedades. La famosa peste negra, aunque tiene su origen en Asia, asolará Europa reduciendo drásticamente su población. Si a esto le sumamos las continuas guerras por el poder que los nobles desencadenan para socavar la frágil autoridad real, o aquellas otras de tipo dinástico que afectan a grandes entidades políticas, recordemos por ejemplo la Guerra de los 100 años, la situación general es de un profundo retraimiento económico y una crisis social y demográfica de la que apenas se librará ninguna región del mediodía europeo. Ahora más que nunca, el entramado jurídico-social que el feudalismo había establecido como forma de relación interestamental será puesto a prueba ante la nueva realidad que atraviesa el continente. Andalucía, y más concretamente Úbeda, tras la conquista cristiana, empezará a incorporarse a la cultura occidental justo en el momento en el que se atisban los primeros síntomas de esta recesión. El siglo XIII marcará la transición entre una época y otra. Todavía durante esta centuria la pujanza urbana será capaz de levantar las impresionantes catedrales góticas o de abrir las primeras universidades. Poco después, aquello no será más que un espejismo y el mundo bajo medieval bastante tendrá con mantener las construcciones e instituciones más sobresalientes de los pasados siglos a la espera de que la nueva eclosión cultural y económica renacentista vuelva a impulsar la vida de un continente que tendrá ante sí un universo ya definitivamente diferente. Úbeda despertará del sueño musulmán para abrir los ojos a una realidad dura y sombría. Su lucha será al mismo tiempo contra el eterno enemigo de la fe y sus propias contradicciones. Todavía no es tiempo de envainar las espadas ni de relajar la vigilancia. Todavía no es tiempo de levantar palacios ni demoler baluartes. Aún toca apretar los dientes y trabajar la tierra con la vista puesta en la lejanía y en la violencia desatada en el interior de los propios muros. Bienvenidos, soy Antonio Ángel del Castillo y esto es Úbeda Historia. Tras los 2 últimos episodios dedicados monográficamente a la muralla, volvemos a retomar la historia propiamente dicha de la ciudad.
Como dijimos en los capítulos precedentes, la muralla es parte integrante de su propia historia y como tal estará vinculada en no pocas ocasiones a acontecimientos muy relevantes, por lo que volveremos a traerla cuando la necesidad nos obligue y quizá a repetir algunos contenidos que ya desarrollamos en anteriores entregas. La reiteración, no obstante, servirá para centrar el asunto en cuestión y contemplar el suceso en su conjunto. Partiendo desde el punto en el que dejamos nuestro relato, recuerden, Úbeda recién conquistada por Fernando III, ahora deberíamos abordar las siguientes décadas en una ciudad ya convertida definitivamente al cristianismo. Aunque nos gustaría decir que disponemos de la suficiente información como para tener que hacer una selección de los eventos más importantes, la realidad es que, una vez más, nos encontramos con un panorama harto deficiente. Las fuentes vuelven a ser extremadamente parcas y las referencias a Úbeda en el siglo XIII no pasan de ceñirse a algunos asuntos de armas en la frontera granadina y las concesiones o confirmaciones de fueros que otorgan los diferentes reyes castellano-leoneses a la ciudad. El hecho de que Pero Gil, como veremos en su momento, destruyera el archivo municipal ubicado en aquel tiempo en la iglesia de San Pablo, estamos hablando de mediados del siglo XIV, ha dejado una orfandad documental irreparable y toda información del periodo precedente, que debió ser mucha y de enorme interés, se perdió para siempre. Intentaremos rellenar los huecos recorriendo a vista de pájaro la situación general de aquella España aún en proyecto, que viene a ser un reflejo de lo que ocurre en sus principales ciudades. Es importante resaltar que Úbeda gozará de una importancia estratégica de primer orden mientras dure la guerra con el moro. De aquí partirán numerosas expediciones que en no pocos casos serán encabezadas por los propios monarcas. La campiña ubetense y por ende la de todo el valle del Guadalquivir seguirá siendo escenario de algaras y contraataques de ambos bandos, lo que obligará a mantener en pie de guerra a poblaciones fronterizas como Úbeda. Esto dotará a la ciudad de un carácter eminentemente militar, lo que llevará a un constante reforzamiento de sus defensas y a albergar en la población a numerosa gente de armas encabezadas por linajes nobiliarios que, junto a la propia milicia concejil, serán los que hagan frente al enemigo en las innumerables correrías que tienen lugar durante el periodo que vamos a tratar. Esta dimensión guerrera será un rasgo de la identidad ubetense hasta el final de la Edad Media, cuando se pone fin al reino de Granada. Es por esto por lo que, mientras en otras latitudes peninsulares la guerra contra el Islam no es ya más que un recuerdo lejano, en ciudades como Úbeda la dureza de los tiempos convierte a la localidad en foco de conflictos entre facciones de la nobleza, siempre levantisca y rebelde, que trata de imponer su supremacía sobre las rivales, controlando el barrio del Alcázar. A partir del siglo XIV, estas rivalidades se recrudecerán, haciendo de Úbeda un campo de batalla casi permanente entre los diferentes linajes en medio de un panorama general de crisis, guerras civiles, guerra contra el enemigo musulmán y contingencias de todo tipo. Solo el final de la Reconquista y la demolición del baluarte del Alcázar sacará a Úbeda de esta espiral de violencia, abriéndole el camino hacia el esplendor renacentista. Pero empecemos por el principio. Hagamos memoria. Úbeda es rendida en junio-julio de 1233 por Fernando III. La población musulmana abandona la urbe en su gran mayoría, y los pocos andalusíes que deciden quedarse son confinados, al menos así afirman algunos autores, en el barrio de San Millán. De la comunidad judía y de su historia en la ciudad dedicaremos más adelante un capítulo monográfico, pues el asunto es suficientemente relevante y la información al respecto es abundante. Emplazamos al oyente, por tanto, a un futuro episodio para conocer el devenir de la población hebrea ubetense. El rey santo hace repartimiento a los hijos dalgo que le han acompañado a la conquista y, según algunas crónicas, deja como alcaide del Alcázar a un caballero del linaje Dávalos, junto con 50 caballeros. Los infanzones y la alta aristocracia se instalan en dicha ciudadela y ocupan las mansiones abandonadas por la élite musulmana.
El monarca, como vimos, otorga a la ciudad el fuero de Cuenca, que era un documento base entregado a las ciudades de cierta entidad reintegradas al Reino de Castilla y que deben ser repobladas con gentes venidas del norte. El fuero conlleva una serie de ventajas y privilegios, la exención de impuestos entre otros, que actúa como reclamo para la población inmigrante, fundamental en el objetivo de llenar el vacío dejado por los derrotados musulmanes. No caigamos en el error de parte de la historiografía de adjudicar la repoblación de Úbeda a personas procedentes de Cuenca, ni a situar el barrio donde se instalaron en el llamado de Barricuenca. Los repobladores acuden de distintos puntos de Castilla, Navarra y puede que de Aragón, y esta denominación de Barricuenca, cuyo barrio Ruiz Prieto sitúa en las parroquias de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, se refiere más bien a los aforados, es decir, a todos los beneficiarios del fuero otorgado, independientemente de su origen. La ciudad, como ya relatamos, experimenta una gran transformación. Se debe cristianizar cuanto antes. Las mezquitas se transforman en iglesias y los espacios se dividen en parroquias. Con la marcha de los musulmanes, Úbeda sufre un retraimiento demográfico que debe ser cubierto por estos repobladores. A pesar de ello, parece ser que durante las centurias siguientes no se volverán a recuperar las cifras de la antigua Ubadad, por lo que la muralla debe encogerse y adaptarse a la nueva realidad. También repasamos la toma de la Exarquía de Córdoba en 1236, llevada a cabo por caballeros baezanos residentes en Úbeda, que junto con los almogávares de Andújar y algunos de Baeza asaltan el arrabal de la antigua capital omeya en un ataque sorpresa que supondrá la conquista de la ciudad una vez acudan las huestes del rey Fernando. Un hecho de la máxima trascendencia por el impacto psicológico que supone en el mundo musulmán y en el cristiano, aunque como es lógico por motivos totalmente opuestos. Desde la misma Córdoba, una vez conquistada, el rey expide, también en 1236, un privilegio fijando los límites jurisdiccionales de Úbeda y Baeza. Cabe suponer que habrían surgido ya problemas de demarcaciones territoriales entre las dos ciudades. Estamos hablando, no se olvide, de dos poblaciones de gran importancia y que han sido protagonistas durante prácticamente lo que va de siglo en la acción reconquistadora. Un año antes, Fernando III había hecho donación por juro de heredad, es decir, que podía transmitirse en herencia a 30 caballeros ubetenses del castillo y pastos de Olvera, con la condición de reconstruir dicho castillo y repoblar la zona. En otro privilegio, el rey consentirá la hermandad, o sea, el reparto equitativo de la zona entre Úbeda, Santisteban del Puerto e Iznatoraf. Todavía veremos al rey Fernando en 1243 cruzando de nuevo Despeñaperros, llegando a Andújar y Arjona para pasar a Jaén y Alcaudete y realizar una bonita devastación de huertas, viñas y talas de árboles. De ahí partió con su ejército para conquistar los castillos de Pegalajar, Bejíjar y El Carcena. No conforme con eso, envió a su hermano don Alfonso para que juntara los pendones de Úbeda, Baeza y Quesada, y junto a Sancho Martínez de Jódar marchara a Granada para talar la Vega. No cuesta imaginar lo que sentirían las guarniciones y campesinos sarracenos cuando vieran acercarse en lontananza semejante hueste. Creo que a nadie le gustaría estar en la piel de alguien que tuviera que enfrentarse a una carga de caballería castellana, o de tener que correr el campo perseguido por guerreros de ese jaez. Dice Ruiz Prieto que el rey santo miró con especial predilección a Úbeda las veces que estuvo en la ciudad para partir a nuevas conquistas y que procuró su engrandecimiento como lo exigía una plaza fuerte de primer orden, fronteriza al reino granadino y poblada de caballeros ilustres. No en vano, milicias y caballeros ubetenses habían estado presentes en todas las grandes acciones reconquistadoras llevadas a cabo en estos años, tales como la toma de Jaén o la de la propia Sevilla. Por eso el rey colma a la urbe de mercedes y aumenta los pueblos de su jurisdicción. Por ejemplo, en